Doctor, sí se ve. Sí. Ok, entonces me voy a brincar algunas. ¿Qué estoy proyectando ahorita? Lo de Día Mundial del Prematuro. Ok, correcto. Entonces, esta la armé con motivo del Día Mundial del Prematuro, pero la idea es que nosotros veamos que desde la semana 24 o 23, a veces 22, tenemos que reanimar o recibir niños y tenemos que aplicarles en ellos toda la ciencia, toda la tecnología, todo el recurso que podamos y que tengamos para asegurarles una muy buena calidad de vida. Y vamos a clasificarlos de 37 a 42 de término, más de 42 post-término, de 34 a 30, el día anterior a las 37 semanas, moderadamente pretérmino, de las 28 a las 30 y casi 4, muy pretérmino, y menor de 28 semanas, es extremadamente pretérmino en cuanto a semanas de edad gestacional. Si nos vamos a el peso al nacer, que es otra forma también de calcular la edad gestacional, que no es cierto. Arriba de 2,500 es peso normal, ya les dije, de 4 para arriba lo pueden llamar macrosómico. De 1,500 a 2,500 es peso bajo. Bueno, todo lo que es debajo de 2,500, la Organización Mundial de la Salud lo considera peso bajo. Pero hay que tipificar. De 1,500 a 2,500 es peso bajo. De 1,000, y algunos dicen de 800 a 1,500 es peso muy bajo. Y debajo de 800 a 1,000, por debajo de eso, es peso extremadamente bajo al nacer. ¿Correcto? ¿Qué métodos tenemos para...? Es la misma diapositiva, nada más que está explicada en números y en letra. ¿Qué métodos conocemos para cálculo de edad gestacional? Miren, es importante que recuerden esto. El método de Capurro nos da dos variantes. Capurro A, que evalúa solamente aspectos físicos, 5, 1, 2, forma de pezón, textura de la piel, forma de la oreja, tamaño del tejido mamario y pliegues plantares. A cada uno de estos le da un puntaje que está marcado en cada recuadro y se agrega a una constante que es de 204 días o 204 puntos. La suma total, si le doy 0 a todos, entonces ese niño tiene 204 días. Si le doy más 3, más 10, más 10, más 5, más 10, entonces me va a dar 235, que es días, punto. Así se interpreta. Y Capurro B, que elimina la forma del pezón, pero nos queda textura de la piel, forma de la oreja, tamaño del nódulo mamario, pliegues plantares, y agrega dos signos neurológicos, que son el signo o la maniobra de la bufanda, o el signo de la cabeza en gota o sostén cefálico. Aquí la diferencia es que son 4 físicos, 2 neurológicos, cambia la constante a 200 días. Punto. ¿Cuánto dura el embarazo? 220 días, 270 días, etc. Pero hemos sido tan flojos de adaptarlo y dividirlo entre 7 y luego sacamos décimas de semana. Y es una situación que no debería ser. El método de Ballard modificado, que es el más reciente, en donde evalúa también 6 aspectos neuromusculares con puntaje incluso negativo, y de madurez física también tiene puntaje negativo. Y lo más negativo es cuando, por ejemplo, la medida de talón a dedo es menor a 4 centímetros, entonces le quita 2 puntos, es menos 2. Y también si los ojos, los párpados están fusionados estrechamente o firmemente, también son menos 2. El resultado final de esto se va a esta gráfica, esta tabla que debe venir incluida en la fuente que ustedes consulten. Y entonces esta gráfica
Nos dice menos 10 puntos son 20 semanas de embarazo, menos 5 son 22, 0 son 24, 0 puntos, o sea, no tiene, esto es lo que te evalúa. Hasta 50 puntos, que son 44 semanas. Entonces, como pueden ver, no solamente es para evaluar prematuros, es para cálculo de edad gestacional. Este método de Boetz es una chulada porque son muchos aspectos neurológicos: postura, ventana cuadrada, dorsiflexión de tobillo, retroceso de brazo, retroceso de pierna, ángulo popliteo, maniobra talón-oreja, maniobra de la bufanda, la caída de la cabeza y la suspensión ventral, y a cada uno le da puntaje entre 0 y 5. Y también los signos externos o físicos: la presencia de edema, textura, color y opacidad de la piel, la presencia o no de lanugo, los surcos plantares, la formación, el tamaño y el tamaño del pezón, la forma y firmeza de la oreja y genitales masculinos o femeninos. ¿Qué pasó? ¿No se oye? Contéstenme, se siente feo. Creo que fue el Creo eco que se le del prendió el micrófono. micrófono a una compañera. Ah, ok. No, se escucha. Bueno, Dubowitz, para interpretarlo, saco la suma total de todos estos ítems y me voy a esta gráfica que viene cruzada por una línea roja, en donde dice, si el niño tiene 50 puntos, me voy para arriba, y donde en la intersección, me voy a la izquierda, y dice, entonces tiene 38 semanas. ¿Sí? Si tiene 10 puntos, pues tiene 27 semanas. Ese es un inconveniente de esta, porque lo menos que nos da son 26 semanas. Y Dubowitz, perdónenme, Ballard modificado, lo menos que nos da son 20 semanas. Entonces, sí hay diferencia, ¿eh? Son casi 2 meses de diferencia entre un método y otro. ¿Sí? Y el método de Hittner, en donde vemos la cámara anterior, los restos de la vasculatura de la cámara anterior, y lo leyeron muy bien, lo interpretaron muy bien. Espero que les motive para seguir estudiando eso. No eso nada más, todo lo que vayamos a revisar. Y entonces, grado 4 corresponde a un embarazo de 27 a 28 semanas. Esta es la representación del artista. Grado 3, esta es una fotografía de la cámara anterior. La representación del artista, 29 a 30 semanas. Grado 2, con su imagen artística, 31 a 32 semanas. Grado 1, donde prácticamente se dan cuenta ya no hay restos de vasculatura, 33 a 34 semanas. Inconveniente, no me dice cuánto tiene un niño que tenga. ¿Por qué? Porque es tan opaco que no se alcanza a ver. Y después de las 34 ya desaparecieron los restos vasculares. Entonces está muy limitado la utilidad, pero es un método muy bonito que vale la pena que ustedes conozcan. Y las tablas de crecimiento intrauterino de Lubchenko, Bataglia y Lubchenko, y Lula Lubchenko la hizo en Denver, en una población. ¿Cómo se llama la ciudad de Denver, saben? La ciudad de la milla, porque está a 1609 metros sobre el nivel del mar. La diferencia con el estudio mexicano del doctor Jurado García, que le hizo, la mayor parte de los niños fueron estudiados a 2240 metros. Es la Ciudad de México, pero había de Monterrey, que es más abajo, había de Acapulco, había de Veracruz, había de Puebla, entonces había chile, dulce y manteca, ¿no? Sin embargo, aquí la doctora Lubchenko investigó 5,000 niños, el doctor Jurado investigó 18,000 niños, la doctora Lubchenko lo hizo prospectivo, conforme fueron naciendo los fue tipificando, el doctor Jurado los hizo retrospectivo con consulta de expedientes en muchos centros, es un multicéntrico, y no validamos quién lo midió, quién lo pesó, cómo lo midió, cómo lo pesó, si le dejó un cordonzote bien largo y eso pesa, o si le dejó un cordón apenas chiquito, o si le amarró el cordón con una cinta elástica, como una liga, o se lo pinzó con una. En fin, son variables que
que no podemos controlar. Esto forma parte de la norma oficial mexicana. Y esto es la representación del doctor Jurado García, en donde nos da también el límite superior, el medio y el límite inferior. Todo esto es normal y se obtienen 9 grupos. En el caso del doctor Jurado García, son hipotróficos, todo lo que esté por debajo de esa línea, posmaduro y hipotrófico, de término hipotrófico, y prematuros hipotróficos. Los que estén entre las líneas extremas son eutróficos, pretérmino eutrófico, de término eutrófico y postérmino eutrófico, y lo que esté por arriba de la línea superior es hipertrófico, o sea, con mayor volumen. Pretérmino hipertrófico, de término hipertrófico y postérmino hipertrófico. Y esto es en más o menos una desviación estándar. La diferencia con esta otra es que es valor percentilar, que si lo trasladamos acá es prácticamente lo mismo, ¿sí? Bien. También hay otras gráficas. Las gráficas de la doctora Tanis Fenton, canadiense, que hizo las gráficas de crecimiento intrauterino para niños desde 22, de los niños recién nacidos desde la semana 22 hasta la semana 50. La 50 ya es obviamente un seguimiento posterior al nacimiento. Me da el crecimiento cefálico y me da la longitud o estatura para niñas y para niños. Estas son las de Olsen, de Estados Unidos, que también tiene su característica. Aquí nos da 23 semanas, que pesan 600 gramos más 700 gramos más o menos. Y aquí me lo da en valor percentilar. 3.97, 10.90, 25.75 y percentil 50. Quien me presentó su trabajo la vez anterior, que vea percentil 10, percentil 3 y percentil 90, por eso hice la observación, porque el análisis estadístico me dice percentil 97, lo que está arriba de percentil 97 es excesivo, pero debe haber una correspondiente, percentil 3, 90, 10, 75, 25 y el percentil medio. Listo, con esto termino yo esta parte de la presentación. Si tienen alguna duda, por favor, de una vez. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas o no hay dudas? Yo, doctor, tengo una. ¿Qué pasó, Esther? Bueno, soy Aime, pero estaba leyendo un poquito de las tablas de... Perdón, bueno, perdona, Aime, vi también la mano de Esther, por eso Dime, Aime, ¿qué pasó? bueno, es que yo tenía una duda, estaba revisando las curvas de crecimiento y vi pues que está la de la CDC y la de la OMS. Sí. Y la de la OMS pues dice que se utilizan como si el bebé, el infante, pues creciera en las, ¿cómo decirlo?, características idóneas, pero pues de la CDC se utilizan bajo parámetros específicos o en situaciones específicas. Nosotros, como pues en México, ¿cuál debemos utilizar? Las dos las dos están simultáneamente validadas. Creo que las que se usan en México deberían usar en todo el mundo, dándole respaldo a la Organización Mundial de la Salud, son las de la OMS. Deberíamos usar esas porque conforme yo al rato, al final, voy a hacer un repaso de esto o lo dejamos para la siguiente y les presento ahí, les doy la dirección electrónica de Peditools y de Intergrowth 21. Son gráficas, hay para niños recién nacidos, hay para lactantes, escolares, etc. Y lo que hacen es son estudios de población, pero de muy numerosos niños, en donde no importa de qué país, no importa su estado nutricio
previo. En este momento es lo que pesa y mide. La característica del uso de esos, espero que al rato me den la importancia de usar esas tablas. ¿Sí? Podemos usar una y otra, yo recomiendo que usen las de la OMS. Esther, ¿qué pasó? Era también parecida a la pregunta de Aime respecto a qué tabla de crecimiento, más bien de edad de gestacional, nos recomienda utilizar, porque pues está la de Capurro y también la de Usher, me parece. Pero Entonces, Usher, ¿cuál mira, tiene? Usher lo que te dice es, yo creo que este niño es de menos de 38 semanas. Yo creo que tiene 39 o 40, o yo creo que es de más de 40. No te dice cuánto más. Bueno, Hirtner te dice tiene 27 semanas porque los restos vasculares de sus ojitos corresponden a un niño de 27 semanas. Ballard modificado te dice tiene 24 semanas porque la valoración de los 6 aspectos físicos y los neurológicos me da este resultado. Usher no te dice cuánto menos. Yo creo que es la técnica que menos deben preocuparse por usar. Conózcanlo, nada más. Vean que la interpretación es así como se la estoy diciendo, pero no le hagan mucho caso. Vamos a usar aquella que cumpla los requisitos. ¿Cuáles pueden ser? Me queda duda, porque Capurro me dice que tiene 27 semanas. Bueno, me voy a usar, no 27 semanas, me dice que tiene 215 días. Ok, 215 días, entonces me voy a usar la de Ballard, que me va a decir, pues tiene 28 o tiene 26. Caramba. Y la más exacta, la más precisa, con un rango de error de 9.2 días, es la de Dubowitz. Esa debe ser realizada en el hospital, en medios controlados, con una incubadora a temperatura ideal para el bebé, sin manipularlo mucho. Usen ustedes Capurro, que es bastante segura, 11.2 días de rango, 9.2 Dubowitz, 2 semanas, Ballard modificado. Bien, Perfecto, gracias, doctor. bien, el grupo 1. Es que también tengo otra pregunta. Sí. ¿Las escalas de edad gestacional se utilizan en todos los nacimientos o solo cuando se sospecha que sea prematuro o algún parto complicado? No, la condición del parto no tiene nada que ver con el cálculo de gestacional. Debe ser cuando, en mi historia clínica obstétrica, yo ya sé cuál fue la fecha de última menstruación y puedo sacar la fecha probable de parto por el método de Nagel, con la regla de Nagel, que es fecha de última menstruación más 2 semanas, más 12 meses, menos 3 meses. Así es, ¿eh? O fecha de última menstruación más 2 semanas, menos 3 meses, más 1 año. Entonces, si yo sé que ese niño va a nacer el 10 de octubre y estamos hoy a 25 de agosto, ¿cuánto le falta para nacer? Entonces le voy restando semanas a la fecha probable de parto. ¿Y de qué depende la exactitud? Bueno, si es primípara o primigesta, generalmente nacen después de la fecha esperada de parto. Las que nacen en segundo lugar, las señoras que tienen al segundo hijo, nacen un poquito antes de la fecha esperada de parto. Esa regla es inflexible. La flexibilidad la da la experiencia del obstetra y eso. Bueno, yo sé que va a nacer el 27 de agosto, pues no importa que nazca hoy 25, porque el 27 de agosto cumpliría 40 semanas. ¿Sí? Sí, muy bien, gracias, doctor, ya entendí. Perfecto. Ok. Entonces vamos a ver al grupo 1. Alegría, Arroyo, Arteaga, Campos y de la Cruz, háblenos de las tablas de la Organización Mundial de la Salud, por favor.
Sí, doctor, nada más compartimos nuestra presentación. Adelante. Ya se está viendo, ¿eh? Sí, perdón. Bueno, yo voy a hablar sobre los patrones de crecimiento infantil, pero me enfoqué en las tablas de la CDC. No sé si haya problema. No, ahorita las discutimos. Ok. Bueno, los patrones de crecimiento o gráficas de crecimiento son un modelo estadístico que se hace a partir de estudios en el que se recaudan una muestra de niños y niñas que son representativos de una población. Siguiente, porfa. Y bueno, ¿qué es un percentil? Un percentil es un parámetro estadístico que determina dónde se encuentra el valor medido, que puede ser peso, altura, índice de masa corporal, etcétera, dentro de la población de la misma edad y género. Por lo tanto, el percentil va a expresar una posición relativa frente a sus pares y cada percentil va a representar una centésima de la ocurrencia del parámetro medido dentro de toda la población. ¿Y para qué se utiliza el percentil? Bueno, el uso de estas curvas permite observar en una forma gráfica la relación del estado de crecimiento de uno o varios pacientes con respecto a la población en general y también permite detectar problemas de salud que son lo suficientemente graves para alterar el patrón de crecimiento y el desarrollo de un niño. Siguiente, por favor. Y bueno, para explicar de una forma más entendible qué es el percentil, voy a dar unos ejemplos en las gráficas de peso y talla para edad. Siguiente. Bueno, no se ve tanto, pero vamos a suponer que tenemos a una paciente femenina de 5 años que mide 110 y lo vamos a colocar en sus respectivas, pues donde tendría que ir la edad y el peso. Y nos va a salir que está en el percentil 50. Esto va a significar que el 50% de las niñas de la edad de la paciente van a ser más altas y el otro 50% van a ser más bajitas. Y por lo que la paciente está justo en la media. Si tuviéramos que la curva, bueno, que la paciente sale en la curva del percentil 97, vamos a tener que esto significaría que un 97% de las niñas son más bajitas. Y si la paciente estuviera en la curva del percentil 3, significaría que solamente un 3% de las niñas son más bajitas y el 97% restante son más altas. Y bueno, si se preguntan qué es un percentil, ¿cuál sería un percentil normal más bien? Tenemos que para valorar si un niño crece de manera normal y está sano, no hay un percentil como tal que sea normal o al que se tenga que aspirar llegar. Esto es porque la talla final del niño depende en gran parte de factores genéticos que no se pueden modificar. Ya que si un niño tiene padres muy altos, seguramente pues, el niño va a ser alto. Y si los padres son bajitos, pues lo más seguro es que el niño también sea bajito. Pero eso, bueno, esto de que sea bajito no va a significar que pues, no sea sano. Al principio se decía que estas gráficas se hacen, al principio mencioné que las gráficas se hacían a partir de muestras representativas de la población y pues estas muestras son de niños sanos, por lo tanto, tanto el niño que está en el percentil 97 como el que está en el que está en el percentil 3 puede ser un niño sano. Y para eso también hay que tener en cuenta la curva de crecimiento. ¿Y cuál es la curva de crecimiento o qué es? Además del percentil, en un momento concreto también es útil conocer la velocidad de aumento de peso y de la talla. Las gráficas de crecimiento van a tener más utilidad para realizar un seguimiento a lo largo del tiempo, ya que van a ayudar a ver la variación del crecimiento en distintas edades y conocer cómo es la curva particular del niño en concreto al que se está revisando. Eso es muy importante, Baisa, eso es muy importante porque yo puedo ubicar a esta niña, ahorita como lo hiciste tú, en este percentil
50 para estatura y para peso. Si esa niña enferma, en el siguiente control la puedo tener por debajo del percentil 3 inclusive. No es una medida única aislada, es una medida, así en este sentido, quiere decir, ahorita su niña está en un valor percentilar normal, punto. Y debe ser, como bien dijiste hace rato, el seguimiento. Cada vez que vean a esa criatura, en esa misma hojita le van a ir marcando cuánto midió a los 5,5, cuánto a los 6, cuánto a los 7. Si se sale por arriba, hay que tomar, o tiende a irse para arriba, hay que tomar alguna previsión, tiende a irse para abajo, hay que tomar alguna previsión, ya sea que se alteró la nutrición de la niña, ya sea que tiene problemas de sueño, ya sea que está estresada, ya sea que tiene miedo porque alguien la toqueteó, la abusó, etcétera. Pero hay que estar pendiente de esas situaciones para poderlas detectar a tiempo y remediar oportunamente. Seguimos, por favor. Sí. Entonces, por lo tanto, lo que va a ser útil va a ser no solo mirar el percentil en un punto, sino ir viendo cómo evoluciona la curva de crecimiento en el niño en cuestión, ya que la curva puede discurrir, más arriba o más abajo en la gráfica, pero lo que tenemos que mirar va a ser que siga constante. Siguiente, porfa. Voy a presentar otro ejemplo para explicar esto de la curva de crecimiento. Y perdón por el ruido de atrás. Vamos a suponer que tenemos a un paciente masculino de 8 años que mide 117 centímetros. Entonces lo colocamos y vemos que se encuentra en el percentil 3, que es donde está el punto negro en la gráfica. Pero podemos ver que las mediciones anteriores de la gráfica, que son las rayitas rojas que marqué, y nos damos cuenta de que es un niño que ha crecido siempre en el percentil 3. Nos fijamos posteriormente en el paciente y nos damos cuenta que es un niño pues sano, su mamá dice que come de todo, que hace deporte, que juega con todos los niños en la escuela, y además vemos que los papás no son muy altos, por lo que concluimos que el paciente es un niño que genéticamente es bajito, pero que está creciendo de manera satisfactoria. Es correcto. Siguiente, porfa. Bueno, aquí otro ejemplo. Vamos a tener a una paciente femenina de 15 meses. Vamos a tener que es una niña que ha estado siempre entre el percentil 50 y el 75, que son las rayitas negras que coloqué, pero que en la revisión de hoy vemos que ha bajado un poco de percentil. Vemos que en la rayita azul eso es lo que nos marca. Sus padres nos explican que hace poquito empezó a ir al kinder y que en el último mes, entre diarreas, fiebres y resfriados, ha estado varios días sintiéndose mal. Como en el momento de la consulta la vemos bien, decidimos esperar un poco. En la siguiente revisión, sus padres nos explican en que ha estado mejor y vemos en la gráfica cómo se ha ido recolocando en su percentil, que es las rayas verdes. Y bueno, es que una bajada de percentil puede deberse a muchas cosas. Si el niño tiene buen estado general, podemos esperar a ver cómo sigue y seguramente con el tiempo se va a ir recolocando en su percentil, como es en este caso. Siguiente, porfa. Y bueno, el siguiente ejemplo que puse es este paciente masculino de 15 meses. Lo pesamos y podemos ver que está en el percentil 10. Bueno, no lo marqué esta vez, perdón. Si vemos Pero no es de 15 meses, porque este niño tiene 34, casi 3 años. Es que falta el contexto del caso. Pues no, pero no tiene 15. Tú lo estás viendo, ahorita tiene 33. Me refería a 15 meses, donde está la rayita, el final de la rayita rosa. Bueno, ok. Sí. Sí, son los hallazgos. Tú lo viste hoy y la señora trae su tabla de crecimiento del CDC de ese niño. Ajá. Entonces tú estás viendo esta tabla, tú la estás viendo. Es más, la hizo tu colega del consultorio de junto o tu compañero de guardia, porque ha seguido a esa criatura desde el nacimiento, 3, 6, 9, todo, y te toca verlo hoy
como dices, hoy lo ves a los 33 meses de edad, ¿sí? En esas características. Adelante con la historia. Sí, bueno, se supone que cuando llegó la primera vez tenía 15 meses y estaba en el percentil 10. Entonces, lo que seguía del caso era que si vemos su evolución, vemos que hasta los 6 meses crecía muy bien, pero que a partir de ahí empezó a estancarse y a ganar muy poquito peso. Que, o sea, los primeros 6 meses se es representado con la rayita negra. Bueno, posteriormente nos fijamos en el paciente y vemos que es un niño poco activo y que está pálido, por lo que en este caso de este paciente sí nos preocupa porque ha habido un estancamiento y es un niño que además no lo vemos bien. Pues lo mandamos a hacer estudios y posteriormente nos damos cuenta que presentaba una celiaquía, por lo que le retiramos el gluten y después de resolver el problema, vemos en las gráficas que va recuperando su curva normal, que lo representé con las rayas naranjas. Y ese era el caso. Bien. El comentario. La población mexicana realmente no es intolerante al gluten, ¿eh? O sea, es una rareza encontrar a alguien intolerante al gluten. Comentario puntual nada más por esta situación. ¿Qué te parece que ahí le dejó de dar, o le siguió la madre dando el seno y nunca le habían dado alimentación complementaria y el niño dejó de comer o le interrumpió el pecho y no le dio de comer? El niño protestó, que es más común que suceda eso y que haya esa bajada de peso, ¿eh? Adelante, por favor. Ok. Siguiente. ¿A quién le toca hablar del peroencefálico? Bueno, este es el perímetro cefálico y bueno, les voy a explicar también las siguiente, por favor. Bueno, el perímetro cefálico es muy importante medir pues la cabeza de los bebés para saber si se están desarrollando adecuadamente. Y pues acá también podemos ver los percentiles de, no veo muy bien, 90, 97, 90, 75, 50, 25, 10 y 3. Y pues también podemos suponer que un bebé nace, bueno, a la hora de medirlo, al nacimiento tiene de 36, el percentil va a ser de 50, entonces básicamente está en la media, su circunferencia de la cabeza de los niños que nacen, un 50% puede que sea más o menos, pero él está en la media. Y pues también se hace lo mismo con el peso. Por ejemplo, si un niño nace en 3 nace con un peso de 3 kilogramos, va a estar en el percentil 97. Pues esto significa que está pues muy, muy arriba. Y No, el 97. ahí lo que estás haciendo es que te faltó analizar que tú estás, en la gráfica de arriba estás viendo perímetro cefalítico en centímetros para la edad en meses. Y abajo estás viendo la proporción de peso y talla o estatura. Peso y estatura. Abajo no te dice, quiero que me digas en la gráfica, en la parte de abajo, señala dónde te habla de edad. Abajo, en la mitad de la gráfica. En la mitad inferior de la gráfica. No te habla de edad. No. Entonces, es la proporción que guarda peso y estatura. Puede ser que esté, y vámonos al percentil 50 en la línea más gruesa, que es 80 y pesa casi 11 kilos. ¿Sí? Pero no habla de edad. Es un niño que está bien en proporción peso para la estatura o peso para la talla. Pero no sabe si lo alcanzó a los cuántos meses o a los cuántos años. O sea, eso habla de proporción corporal. ¿Sí? ¿Sí queda clara mi observación? Sí, doctor. A de arriba sí me dice, tiene 45 centímetros de circunferencia cefálica, perfecto. Tiene
12 meses, perfecto. Fíjense que el cráneo, nacemos con 35 centímetros y al año ya tenemos 45. Y a los 4 años o 5 ya tenemos 48, 50, y cualquier adulto que se precie de serlo tiene 55, 60, 62. Vean qué rápido crece. Por eso es que el cráneo, la medición del perímetro cefálico, quizá no tanto por el hueso, es porque adentro del cráneo está el cerebro, que es la parte más relevante. Seguimos, por favor. ¿Qué pasó? O sea, ya, ok. Bueno, este pues también es como la anterior, pero solo que esta es de niñas. Sí. Y pues acá también podemos observar los percentiles, y también es del nacimiento hasta los 36 meses. Y pues básicamente se aplica lo mismo para ver su circunferencia de la cabeza y de acuerdo a su peso. Ok. Sí, son correspondientes, hombre y mujer. Y aquí Sí. viene esa gráfica que te digo, talla para el peso, no talla para la edad, ni peso para la edad. Adelante. Sí, bueno, entonces esta sí es el peso para la estatura, en percentiles, para los niños. Entonces acá también podemos observar, bueno, aquí está en libras y kilogramos, y aquí pues abajo se observa pues la estatura pues sí, del niño, a ver si está pues en promedio y cómo se va desarrollando. Entonces ya podemos sacarlo. ¿O doy un ejemplo? Sí, adelante. Yo te voy a preguntar mejor cuánto debe medir un niño de 4 años y cuánto debe pesar un niño de 4 años. Ok. No lo vas a deducir por esa gráfica, ¿eh? Porque no No. habla de edad. Sí, no, aquí no sale. ¿Se acuerdan que les dije del peso de un niño entre los 2 y los 8 años? Es muy fácil, el doble de la edad más 8. Tiene 4 años. Por 2, 8. Más 8, 16. Debe pesar 16 kilos un niño de 4 años. Y debe medir el doble que al nacimiento, o sea, mide 1 metro. Vámonos a donde dice estatura, a la columna de 100 centímetros, y vámonos a ver dónde se cruza. Pues se cruza con 16 kilos. ¿Está bien? Ese niño tiene buena proporción corporal. Está proporcionado su crecimiento. Esa gráfica sirve, estas gráficas sirven para eso. Por eso vamos a tomar peso, talla, perímetro cefálico cada vez que veamos a nuestros niños, ¿no? ¿Sí, Andrea? Sí, doctor. Ok. ¿Quién más? Bueno, es que es básicamente lo mismo que el peso para la estatura en percentiles para las niñas. Sí. Y pues siguiente. Quiero también que sepan que hoy día se está trabajando mucho el concepto del valor Z. ¿Han oído hablar de eso? Es casi más o menos 1 o 2 desviaciones estándar, más un valor Z más 2 valores Z de la media. La media menos un Z, la media más un Z es casi la media más una desviación o menos una desviación estándar. Casi. Se hacen algunas operaciones matemáticas que se pueden traducir en que es más o menos una desviación estándar.
¿Y cuál es lo normal? Casi siempre es, lo normal está dentro de más 2z o menos 2z, hasta ahí. Pero eso poco a poco lo van a ir estudiando. ¿Qué más? Adelante. La siguiente. Siguiente, por favor. Bien. ¿Quién nos va a hablar del índice de masa corporal? Mi equipo, doctor. Ahorita presentamos. Sale adelante. ¿Me puede poner como moderador? Ya estoy. No se ve la presentación, ¿eh? Voy, ahorita la pongo, doctor. Una disculpa. Muy bien, adelante, ya se ve. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el índice de masa corporal. Siguiente, por favor. Y bueno, este índice fue diseñado por el matemático belga Adolphe Quetelet en 1832, por lo cual también es conocido como el índice de Quetelet. Se empezó a aplicar en 1972, cuando Ansel Keys lo reintrodujo en las evaluaciones de salud individuales, y desde entonces su uso se ha generalizado y se ha convertido en una parte estructural de los estudios de ciencias de la salud. Y pues como tal se usa a gran escala en los estudios epidemiológicos para estimar el peso ideal y es uno de los indicadores para evaluar el estado nutricional. Bueno, y los CDC recomiendan el uso del índice de masa corporal para detectar el sobrepeso y la obesidad en los niños a partir de los 2 años de edad. La fórmula para sacarlo es el cociente que resulta de dividir el peso corporal, que es en kilos, entre el cuadrado de la estatura, que es en metros cuadrados. Y una vez que tenemos el índice de masa corporal, se debe buscar las tablas de acuerdo al sexo y edad que se requieran para determinar el percentil en donde se encuentra. Estas son las gráficas que vienen en la cartilla nacional de vacunación, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, como dijo el doctor, pues estas son las gráficas que vienen, bueno, las tablas que vienen en la cartilla de vacunación. Y bueno, aquí algo curioso que encontré es de que hasta los... un momento.
Se cortó tu micrófono, Israel. Que a partir de los 5 años con 6 meses, ya aquí es donde se aplica la fórmula que nos acaban de mencionar de índice de Quetelet. Y antes, hasta los 5 años, se utiliza lo que son el peso y la estatura. Y aquí, como podemos ver, se clasifican pues el riesgo de desnutrición, el índice pues que sea normal, el sobrepeso o obesidad, perdón. Y en la de 5 años está además lo de la estatura, que va a estar el riesgo de estatura baja o la normal. Ya se dieron cuenta, en la anterior, por favor, ya se dieron cuenta que cada 6 meses aumenta 1/10 de punto. Lo normal aumenta 1/10 de punto, 15.2, 15.3 y 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.9, prácticamente 1/10 de punto. Pero también hay que ver otra cosa, hay picos de velocidad o picos de crecimiento, de aumento de talla, que no están contemplados en estas gráficas. ¿Van a presentar las gráficas de la OMS? No, ok. Sigue, por favor. Esas meras. Esas meras. Y ahí, adelante con tu descripción, la anterior y esa, por favor. Bueno, de estas es básicamente la misma que la pasada, pero en estas ya son para edades ya a partir de 10 años que llegan hasta 19 y ya no está segmentada en lo que son los 6 de cada 6 meses, perdón. O sea, ya no la divide, por ejemplo, aquí, que está 6 años y los 6 años, 6 meses. Y ya en esta ya no está esa, pues, división, se podría decir. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos las gráficas, como ya nos habían presentado el equipo pasado, son muy similares, también tienen edad y el índice de masa corporal, pero este es de 2 años, de 2 a 20 años y se clasifica en niñas y en niños. Y aquí pues se lee igual los percentiles, que es los rangos normales entre 90 y 10. Y si está por fuera de estos rangos, se considera que es sobrepeso o menor a 5, desnutrición. Y bueno, de la misma forma que en las gráficas que vimos para solo peso. No, perdón, no entendí esto último. Explícamelo de nuevo, por favor. Sí, doctor. Bueno, según la OMS y la CDC indican que valores superiores al percentil 95 o inferiores al 5 están en rangos anormales de índice de masa corporal. Por arriba del 95, bueno, entre el 90 y el 95 se considera sobrepeso y por encima del 95 se considera obesidad y por debajo del 5 se considera desnutrición. Bueno, no. Si se dan cuenta, la línea 95 y 85 y 55 son más intensas, son líneas más gruesas. ¿Por qué? Porque entre el 85 y el 95 se llama sobrepeso. Arriba del 95 es obesidad. ¿Sí? ¿Sí la están viendo? Las líneas. La primera, la más superior, es tan densa como la tercera que le sigue, no la segunda. Más arriba, hasta arriba. Ponle mejor otro señalador, ponle el puro cursor, ahí hasta arriba, 95. Esa tiene un espesor determinado. La que sigue para abajo es más delgadita. Esa es más delgadita. La que sigue para abajo es más gruesa. ¿Por qué? Porque entre el percentil 5 y el 85 es peso normal.
De 85 a 95 es sobrepeso y arriba de 95 es obesidad. Y hay diferentes clasificaciones, ¿eh? Obesidad 1, 2, 3, mórbida, etcétera. Sí lo observaron todos esa observación que les hice. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, es más fácil tratar a un niño con sobrepeso que a un niño con obesidad. Generalmente el niño con obesidad viene también de padres obesos, que va a estar muy difícil poderles establecer un sistema de nutrición más sano, con algunas restricciones, etcétera, con más actividad física, etcétera. Muy bien, la diferencia es que aquí nos abarca menores de 5 años y medio. Esta está mejor. Y hay aún algunas que hablan del recién nacido. Sin embargo, es tan dinámica la velocidad de crecimiento de un recién nacido, es tan acelerada que no ha sido fácil publicarlas y dejarlas como una herramienta útil para que sea tomada en consideración y de uso cotidiano. Adelante, por favor. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Menciona que arriba del percentil 95 ya se clasificaría después con los grados de obesidad. Sí. ¿Cómo sabemos hasta qué rango es obesidad tipo 1, 2 y 3? En las gráficas de la OMS viene marcado qué rango es mórbido, qué rango es 1, 2, 3 y mórbido. Pero entiendo que... ¿Cómo? No, sí, le digo que ya, entonces ahí las voy a buscar, porque es que estuve leyendo sobre esto y en algunas bibliografías mencionaba que arriba del 90 al 95 se consideraba sobrepeso y obesidad todo lo que fuera... Por arriba. Sí, por Sí, arriba. pero hay categorías, ¿eh? La obesidad mórbida es aquella que tiene un índice arriba de 35, si no me equivoco, ¿eh? O sea, llega hasta arriba el índice de masa corporal. Debo tenerlo, déjenme ver si lo tengo yo en mis gráficas. Si la tengo, se las comparto en este momento, pero si no la tengo... Sigan, por favor. Sigan ustedes. Ay, bueno, en esta imagen son como ejemplos de casos de niños de 10 años que son varones. Sí. Y pues Adelante. aquí no varios casos en los que se puede ver que pues sí depende de la edad y del IMC que tenga para que se pueda establecer dentro de una categoría. Por ejemplo, aquí se tiene que cuando se tiene un varón de 10 años con un IMC de 13, pues estaría en la categoría de bajo peso porque se encuentra debajo del percentil número 5. En caso de que se tenga un varón de 10 años con un IMC de 18, estaría en la categoría de peso saludable porque se encuentra por debajo del percentil 85, pero por encima del número 5. Si se tiene un varón de 10 años con un IMC de 21, estaría en la categoría de sobrepeso porque está por debajo del percentil 95. Pero arriba del 85. Pero arriba del 85, sí. Y si se tiene un varón de 10 años con un IMC de 23, estaría en la categoría de sobrepeso, de obesidad, perdón, porque Sí. ya estaría pasando el percentil 95, entonces pues ya estaría en grado de obesidad. Ok, les voy a poner un ejemplo. El mismo peso, el que quieran ustedes, 50 kilos. ¿Sí? 50 kilos. Armando Manzanero medía 1,47, creo. ¿Cómo queda? Calcúlenlo.
y 50 kilos, y un joven que tiene síndrome de Marfan, que son largos, aracnodactilia, dedos muy largos, extremidades muy largas, coartación o aneurisma aórtico, y que mide 1,78 pero pesa 50 kilos. ¿Cómo queda? Con el primer ejemplo quedaría en normal, estaría dentro de los parámetros normales por estatura y peso. 1,48 de Manzanero por 1,48. Me da, no es cierto, lo hice mal, por 1,48. Me da 2,19. Y si divido 50 entre 2,19, 22.8 me dio a mí. 22,8. Se va por arriba, ¿sí? Pero es un adulto de 20 años, entonces queda en rango normal. No un adulto de 20 años, tiene más de 20 años, ¿no? Tenía más, o sea, obviamente como adulto, pues queda en un índice normal, pero es un individuo al que le falta estatura. Y este joven de 15 años, que pesa 50 kilos, pesan lo mismo, pero mide un 80. ¿Por qué? Porque su padecimiento de fondo lo hace ser largo, o al revés. Un chaparrito con peso mayor o un altote con peso mayor, se salen. Hay que entender esas diferencias, así como lo hicieron para presentar esta gráfica, hay que entenderlo y ver que al año siguiente se mantengan los mismos canales, así se llaman. Los canales de crecimiento deben ser respetados, deben ser conservados. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos con eso? Esther. Doctor, tengo una duda con respecto a los canales de crecimiento. También Sí. había leído que para estimar la estatura del niño se utilizan las estaturas de los papás. Ya, y depende si es niño o niña, pero este valor pronóstico de la estatura del paciente pediátrico también ayuda para determinar el canal de crecimiento, o el canal de crecimiento solo se evalúa mediante las mediciones consecutivas. No, son mediciones consecutivas. Una cosa es la predicción de la talla y lo que les dije yo. ¿Cuánto mides tú, Esther? Hoy, ¿cuánto mides? 1,53. Ok, tu talla a los 2 años fue de 73 o 76 centímetros o 74. Sí. O sea, el doble de lo que mediste a los 2 años es tu talla potencial. Ok. O sea, pero es una predicción muy inexacta. Más, oiga, ¿cuánto va a medir de grande? Hoy día las mamás, las abuelitas sobre todo preguntan, cuando nace el niño, ay, mire qué bonito, ¿cuánto sacó de Apgar? 9, ay, ¿no 10? No 10, señora, no 10. ¿Por qué? Pues porque 7, 8, 9, 10 es normal. ¿Y cuánto pesó? 3,500. Ay, muy grande, ¿no? No, señora, es normal. Y mide 50. Es normal, señora. ¿Y cuánto va a medir de grande? No puedo decirlo. Vamos a esperarnos a los 10 años, a los 2 años, y le puedo hacer una predicción de la talla potencial, ¿eh? Si ese niño le da, tocó madera, leucemia, o sufre un accidente en bicicleta, se fractura las 2 piernas, se le infectan y tienen que amputarle, obviamente que no va a llegar a la talla de predicción, ¿verdad? Son condiciones que pueden ocurrir, pero también pueden no ocurrir. En condiciones de vida sana, normal, su talla, su potencial es 1. Todos tenemos el mismo potencial.
depende de muchas cosas, la dieta, los estímulos, la nutrición, la genética, muchos. Y los Gracias, canales de doctor. crecimiento, y los canales de crecimiento son aquellos que nosotros definimos de acuerdo a las mediciones consecutivas del mismo paciente, no de hoy a él, la próxima veo a su hermano, dentro de un año veo a la hermana y otra vez, no, pues son diferentes. Tiene que ser del mismo individuo. Muy bien, entonces la estatura pronóstica no tiene ninguna relevancia clínica. No, no tiene relevancia clínica porque también puedo decirte, bueno, es la talla la talla del papá más la talla de la mamá entre 2 más 7 es la talla potencial del niño. Un niño, un papá que mide 1,80, una mamá que mide 1,60, son 2,40, ¿no? 3,40. Entre 2, 170, más 7, 1,77. Se acerca más a la talla del papá. Pero toda la carga potencial la tuvo y la transmitió la mamá durante el embarazo. Los 1000 días, otra vez. Así es la fórmula, ¿eh? Pero es una fórmula Sí. muy inexacta. Muy bien, gracias, doctor. De nada. Seguimos, por favor. Doctor, también nos tocó el tema de edad preescolar. ¿Lo exponemos de una vez o va a haber otro tema antes? Yo no sé, bueno, preescolar, escolar y adolescente, ¿no? ¿Son los que tocan? Sí. Ok. Nos esperamos después, pues, para el esquema de vacunación y la historia clínica pediátrica, porque si no nos va a dar tiempo. Adelante con preescolar. Es que mi equipo va primero. ¿Perdón? Mi equipo va primero. Nos toca exponer recién nacido y lactante. Sí. Doctor, y Entonces, hace una semana, perdón, nos había mencionado que primero íbamos a ver lo de esquema de vacunación y los otros temas que dijo. Después de IMC, creo que serían esquema de vacunación y tablas del adolescente, me parece. Y los otros temas eran para la siguiente semana. Y lo acomodamos. Sí, creo. Falta escolar y lactante. Digo, recién nacido y lactante. Creo que sí, doctor. Pero creo que entonces volvería a pasar el equipo. ¿Sí? Doctor, bueno, este equipo se está adelantando. O sea, ahorita todavía falta de exponer equipo 3, 4 y 5. Y esos temas quedamos que era para la siguiente vuelta, o sea, para la próxima clase. ¿El sonido es mal? Sí. Lo van a presentar ustedes, adelante. No tengo, así va a ser. Entonces,